Hace 40.000 años la Tierra no estaba dominada por una sola humanidad. Había varias. Humanos que cazaban, que enterraban a sus muertos, que dominaban el fuego. Y hoy todos están extintos excepto uno, nosotros. ¿Qué nos hizo diferentes? ¿Por qué el Homo sapiens sobrevivió cuando otras especies humanas, igual de adaptadas, pues realmente desaparecieron? ¿Fue inteligencia, violencia, cooperación o una combinación que aún no entendemos del todo? En este documental vamos a recorrer toda la historia del Homo sapiens, desde su aparición en África hace más de 300.000 años, su convivencia y mestizaje con otros humanos, hasta su expansión global y el nacimiento del mundo moderno. Y al final del video responderemos a una pregunta clave: ¿realmente somos una especie superior o simplemente los últimos que quedaron en pie? Soy Andrei Villarens y en este canal exploramos la historia humana con rigor, sin mitos fáciles y con debates reales. Si disfrutas de este tipo de documentales, suscríbete, deja tu like y activa la campanita para que estés al tanto de todo mi contenido. Ya comenzamos. Antes de que existiera el Homo sapiens, el planeta ya era un tablero ocupado, y esta es la primera idea que incomoda a cualquiera que busque una historia simple de progreso lineal. Durante cientos de miles de años no hubo un tipo de humano caminando hacia el futuro, sino varios linajes conviviendo, separándose, cruzándose y compitiendo por los mismos recursos, en un mundo que cambiaba sin avisar. En Europa habían poblaciones que con el tiempo darán lugar a los neandertales. En Asia aparecen grupos emparentados, algunos de los cuales hoy conocemos gracias a la genética como los denisovanos. Y en África, lejos de ser un punto de salida único, hay regiones enteras con poblaciones distintas, con rasgos diferentes, que se mezclan durante milenios. Esa complejidad, que hoy ya es consenso entre los especialistas, es precisamente lo que hace tan difícil responder a la pregunta que obsesiona a la paleoantropología desde hace muchas décadas: ¿cuándo empieza realmente nuestra historia? ¿Y qué significa empezar? Aquí entra el primer choque contra los mitos. Mucha gente escucha el origen del ser humano y piensan en una fecha, un lugar y un fósil definitivo. Pero la evidencia real no funciona así. Funciona como un rompecabezas incompleto, donde cada nuevo hallazgo cambia la forma del conjunto como un todo. En enero de este 2016, por ejemplo, un descubrimiento en Marruecos volvió a tocar esa frontera. Fósiles fechados en unos 773.000 años, que podrían pertenecer a una población cercana a la línea que, mucho más tarde, acabará derivando en Homo sapiens por un lado y neandertales denisovanos por el otro. El propio Jean-Jacques Hibbelin, una de las autoridades mundiales en evolución humana, fue prudente y no los llamó el último ancestro común, pero sí dijo que podían estar cerca de esas poblaciones previas a la gran separación. Y eso, si se confirma en el debate científico, este descubrimiento rellenará un vacío enorme en el registro africano entre 1.600.000 años. Ahora, ojo, porque aquí aparece una de las polémicas más importantes del tema: las clasificaciones. Entre hace aproximadamente 800.000 y 300.000 años, el registro humano es un campo minado. Es el periodo que muchos especialistas describen como el Muddle in the Middle, porque hay fósiles por todas partes, pero encajan mal en etiquetas limpias. Un ejemplo clásico es el Homo heidelbergensis. Durante años se usó el término como una etiqueta para muchas poblaciones del Pleistoceno medio, pero hoy hay un desacuerdo real entre especialistas sobre si ese nombre describe una especie clara o si se convirtió en una especie de cajón desastre donde metemos fósiles que no sabemos clasificar del todo. Y esta pelea no es un capricho académico. Según cómo clasifiquemos esos humanos antiguos, cambia el relato sobre dónde y cómo se separan las ramas que acabarán produciendo a neandertales y a sapiens. Para entender por qué, vamos a un lugar clave, Denisova, en Siberia. Allí, a partir de un fragmento mínimo,
un hueso de dedo y luego otros restos, la genética abrió una ventana que la arqueología clásica jamás habría podido abrir sola. En el año 2012, un estudio de referencia publicó un genoma de alta cobertura de un individuo denisovano. ¿Qué significa eso? Que ya no dependíamos solo de formas de cráneos o dientes, podíamos medir parentescos, separaciones y mezclas con precisión molecular. Y el resultado fue extraordinario. Había un linaje humano distinto, estrechamente emparentado con neandertales, y además ese linaje dejó huella en poblaciones actuales, especialmente en Oceanía y partes de Asia, lo que implica encuentros y mestizajes en nuestra prehistoria. Y cuando juntas Denisova con Europa, el mapa se vuelve todavía más intrigante, porque en Europa tienes otro laboratorio natural para esta historia, Atapuerca, en España, donde la evidencia fósil apunta a poblaciones muy antiguas en el continente y donde la discusión sobre quién es quién se conecta con ese gran dilema de las etiquetas. Pero el golpe final a la versión antigua llega cuando la genética y la arqueología se dan de la mano, porque si aceptas que neandertales y denisovanos no son ramas exóticas, sino parientes cercanos, si aceptas que hubo mezcla, si aceptas que África fue diversa y profunda durante cientos de miles de años, entonces el Homo sapiens deja de ser la especie que aparece de repente y pasa a ser una pregunta mucho más interesante. ¿Qué nos hizo distinto? ¿Y cuándo empieza esa diferencia de verdad? Para llegar allí, primero necesitamos un punto de apoyo firme, uno que sí tenga bastante consenso. Y ese punto no está en Europa ni en Siberia, está en África, en una fecha que ya no podemos ignorar y en un debate que dividió a los investigadores durante años. ¿Cuán antiguo es realmente el Homo sapiens? Y ahí entramos en el siguiente bloque de este video. Cuando analizamos a los primeros Homo sapiens, vemos que mucho antes de la escritura o las ciudades ya existían mitos, símbolos y lenguajes que daban sentido al mundo y cohesionaban a los grupos humanos. Esa necesidad de narrar la realidad es tan antigua como nuestra especie, y esa idea está justamente en el centro de mi libro Andreíadas. Esta novela explora cómo las sociedades transforman el conflicto y la memoria en relatos fundacionales. Se trata de una aventura épica que te ayudará, desde la literatura, a comprender mejor el mundo de nuestros ancestros. Si te intriga saber de qué va esta historia, encontrarás el enlace en la descripción. África no fue el escenario de un solo nacimiento, sino un continente entero en transformación. Durante cientos de miles de años, el clima abrió y cerró desiertos, creó corredores verdes y aisló regiones durante milenios. En ese contexto, distintas poblaciones humanas se separaron, se reencontraron y se mezclaron una y otra vez. Esa dinámica es clave para entender por qué hoy ya no se habla de un único origen. El giro definitivo en esa historia llegó en el 2017 con un hallazgo que obligó a reescribir los manuales. En el yacimiento de Jebel Irhout, en Marruecos, se descubrieron restos humanos asociados a herramientas del Paleolítico Medio, datados en torno a los 300.000 años. Lo sorprendente no fue solo la antigüedad, sino la combinación de rasgos. Los rostros eran claramente modernos, muy similares a los nuestros, mientras que la forma del cráneo aún conservaba características arcaicas. Ese detalle es fundamental. Jebel Irhout no muestra la aparición súbita de un Homo sapiens completo, sino algo mucho más interesante, una especie en formación. La cara moderna aparece antes que el cráneo moderno. La evolución no avanza en bloque, sino por partes. Este descubrimiento obligó a replantear otra idea muy arraigada, que el origen del sapiens estaba exclusivamente en África Oriental. Y aquí conviene ser preciso. África Oriental sigue siendo clave, pero ya no puede sostener por sí sola todo el relato. En Etiopía, por ejemplo, el fósil conocido como Homo 1 fue recientemente redatado mediante el análisis de cenizas volcánicas, situándolo en al menos 233.000 años de antigüedad. Eso confirma que había humanos anatómicamente muy modernos en esa región en fechas tempranas. Pero ahora sabemos que no estaban solos. Al mismo tiempo, otras poblaciones con rasgos distintos existían en el norte,
el sur y el oeste del continente. A partir de esa evidencia, muchos investigadores comenzaron a hablar de un nuevo modelo, el del origen panafricano. Según esta propuesta, defendida por especialistas como Eleanor Serry, el Homo sapiens no surge en un jardín del Edén aislado, sino a partir de redes de poblaciones africanas conectadas de forma intermitente. A veces había contacto y flujo genético, otras veces aislamiento prolongado. El resultado de ese vaivén es exactamente lo que vemos en el registro fósil: diversidad, mezcla y rasgos distribuidos de manera irregular. Pero la historia del sapiens no se entiende solo mirando los huesos. Para saber cuándo empieza a ser verdaderamente humano, hay que mirar al comportamiento. Y aquí también la evidencia es más antigua de lo que durante años se creyó. En Blombos Cave, en Sudáfrica, se hallaron fragmentos de ocre grabados con patrones geométricos intencionales. No son simples manchas ni restos funcionales, son símbolos, marcas que solo tienen sentido si forman parte de un lenguaje compartido dentro de un grupo. Esto indica pensamiento abstracto, identidad social y transmisión cultural. Aún más revelador es lo que ocurre en la costa surafricana, en Pinnacle Point. Allí, los estudios dirigidos por Curtis Meran mostraron que poblaciones humanas explotaban de forma sistemática recursos marinos y utilizaban pigmentos mucho antes de lo esperado. En un contexto climático inestable, el mar ofrecía una fuente constante de alimento. No era casualidad, era estrategia. Todo esto nos lleva a una conclusión clave y conviene subrayarla con cuidado. El Homo sapiens fue anatómicamente moderno mucho antes de desplegar de manera constante todo lo que hoy llamamos comportamiento moderno. Durante decenas de miles de años vemos avances que aparecen y desaparecen, periodos de innovación seguido de fases más conservadoras. No es una contradicción, es lo que ocurre cuando la cultura depende de factores como la densidad de población, la estabilidad ecológica y la existencia de redes sociales amplias. Así, cuando miramos el origen africano del Homo sapiens, no vemos un nacimiento limpio ni una línea recta, vemos una especie en construcción, repartida por todo el continente, desarrollando poco a poco el potencial que más tarde cambiaría el mundo. Y cuando ese potencial madure del todo, ocurrirá algo decisivo, porque el Homo sapiens no se va a quedar en África, saldrá. Y cuando lo haga, no encontrará un planeta vacío, sino otros humanos tan reales como él. Ahí comienza la parte más incómoda y fascinante de nuestra historia. Si este recorrido por los orígenes del Homo sapiens te está resultando interesante, en mi Patreon desarrollo estos temas con aún más profundidad. Allí publico los videos antes que en YouTube y además comparto contenido exclusivo que no aparece en el canal. En estos momentos, por ejemplo, tienes disponibles un análisis completo sobre la vida de los neandertales durante la Edad de Hielo, donde exploramos cómo sobrevivieron, cómo pensaban y qué nos dice la ciencia más reciente sobre su relación con nosotros. Si quieres ir un paso más allá y formar parte de este proyecto, te dejo el enlace de Patreon en la descripción de este video. Tu apoyo hará posible que estos documentales sigan existiendo. Durante más de 200.000 años, el Homo sapiens fue una especie exclusivamente africana. Y este dato, que suele pasarse por alto, es clave para entender lo que ocurrió después. Nuestra especie no nació con una vocación inmediata de conquista global. Durante decenas de miles de años permanecieron allí, adaptándose, mezclándose y cambiando lentamente. Las primeras salidas de África no fueron un éxito definitivo. Hay evidencias de incursiones tempranas en el Levante hace más de 100.000 años, como muestran los restos de Skul y Kafses en el actual Israel. Aquellos humanos eran anatómicamente modernos, pero esas poblaciones desaparecieron. No dejaron descendencia directa fuera de África. El mundo en ese momento aún no estaba listo, o quizás nosotros tampoco. El verdadero punto de inflexión llega mucho más tarde, entre hace 70.000 y 60.000 años. A partir de ese entonces, la expansión del Homo sapiens ya no se detiene. Desde el noreste de África, pequeños grupos cruzan hacia Arabia,
avanzan hacia el sur de Asia, alcanzan Australia en un tiempo sorprendentemente corto y miles de años después llegan a Europa y América. Esta rapidez desconcertó durante mucho tiempo a los investigadores. ¿Cómo pudo una especie sin agricultura, sin metal y sin escritura colonizar entornos tan distintos en tan poco tiempo? La respuesta no está en la fuerza física ni en la supuesta superioridad intelectual simple, está en la flexibilidad social y cultural. Las investigaciones arqueológicas muestran que, a diferencia de otros humanos, los sapiens desarrollaron redes sociales extensas que conectaban grupos que no vivían juntos de forma permanente. En África y luego en Eurasia encontramos materiales que viajaron cientos de kilómetros: obsidiana, conchas marinas, pigmentos. Eso solo es posible si existen alianzas estables entre grupos distintos. En tiempos de crisis climática, esas redes eran una ventaja decisiva. Pero hay algo aún más importante. El Homo sapiens no entró en un mundo vacío. Cuando salió de África, otros humanos ya estaban allí. En Europa y Asia Occidental vivían los neandertales, adaptados desde hacía cientos de miles de años a climas fríos y entornos extremos. En Asia Oriental y Sudoriental, otras poblaciones humanas, entre ellas los denisovanos, ocupaban regiones montañosas y boscosas. Durante mucho tiempo se pensó que el encuentro entre sapiens y estos humanos fue breve y violento. Hoy sabemos que esa imagen es como mínimo incompleta. La genética cambió el relato de forma radical. A partir del año 2010, con la secuenciación del genoma neandertal dirigida por Svante Paavo, quedó claro que todos los humanos actuales fuera de África conservan ADN neandertal, entre un 1 y un 4%. En Melanesia y Australia, además, se detecta un porcentaje significativo de ADN denisovano. Esto no deja lugar a dudas. Hubo encuentros íntimos, repetidos y biológicamente relevantes. Estos cruces no fueron anecdóticos. Algunos genes heredados de neandertales están relacionados con la respuesta inmunitaria, la adaptación al frío y el metabolismo de grasas. En otras palabras, el mestizaje ayudó a los sapiens a sobrevivir en entornos desconocidos. No fue una contaminación genética, fue una ventaja adaptativa. Entonces, si los neandertales eran inteligentes, simbólicos y bien adaptados, ¿por qué desaparecieron? Aquí la ciencia es clara en algo y prudente en lo demás. No existe una única causa. Las hipótesis más sólidas combinan varios factores bien documentados: poblaciones neandertales pequeñas y fragmentadas, cambios climáticos abruptos durante el Pleistoceno tardío, competencia por los mismos recursos y, finalmente, absorción genética progresiva. En muchos casos, los neandertales no fueron exterminados, fueron incorporados. El Homo sapiens no ganó porque fuera más fuerte, sino porque podía mantener poblaciones más numerosas, redes más amplias y una transmisión cultural más eficiente. Donde un grupo neandertal aislado podía desaparecer tras una mala racha climática, los sapiens podían apoyarse en aliados lejanos, intercambiar recursos y compartir información. Esto nos obliga a replantear una idea incómoda. Nuestra historia no es la de una especie pura que sustituye a las demás, sino la de una humanidad mestiza, híbrida y profundamente interconectada. Si quieres profundizar aún más en esta historia fascinante, te recomiendo ver el video que ya publiqué en el canal dedicado exclusivamente a los neandertales, donde analizo quiénes fueron realmente y por qué su desaparición sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia humana. Si el Homo sapiens no fue el más fuerte, ni el primero, ni el único humano inteligente del planeta, entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué fue exactamente lo que nos permitió sobrevivir cuando los demás desaparecieron? Durante mucho tiempo se buscó la respuesta en el tamaño del cerebro. Sin embargo, esa explicación se derrumba rápidamente. Los neandertales tenían cerebros tan grandes como los nuestros, e incluso mayores en promedio. También dominaban el fuego, fabricaban herramientas complejas y sobrevivieron durante cientos de miles de años en algunos de los climas más duros
del planeta. La diferencia, por tanto, no puede reducirse a una cuestión de más inteligencia. Las investigaciones actuales apuntan en otra dirección: la capacidad simbólica compartida y la cooperación a gran escala. A partir de hace unos 70.000 a 50.000 años, el registro arqueológico muestra una transformación clara en el comportamiento del Homo sapiens. No se trata de un cambio repentino ni mágico, sino una acumulación progresiva de innovaciones culturales que, juntas, generan una ventaja decisiva. Aparecen adornos personales, fabricados con conchas marinas, lejos de la costa, pigmentos usados de forma sistemática, grabados abstractos y más tarde arte rupestre en lugares como Blombos, Diepkopf o Chauvet. Estos objetos no son herramientas prácticas, no sirven para cazar ni para protegerse del frío. Su función es otra: crear significado compartido. Y aquí está el punto clave: un símbolo solo funciona si otros lo conocen. Un colgante, una pintura o un ritual solo tienen sentido dentro de una comunidad que comparte códigos, valores e historias. Varios antropólogos evolutivos, entre ellos Robin Dunbar, han señalado que las sociedades humanas enfrentan un límite natural en el tamaño de los grupos cohesionados. El Homo sapiens logró superar ese límite no aumentando la fuerza física, sino creando identidades simbólicas que permitían confiar en individuos que no formaban parte del círculo familiar inmediato. Esto se traduce en algo muy concreto: redes sociales extensas. A diferencia de otros humanos, los sapiens podían cooperar con desconocidos, intercambiar recursos a larga distancia y mantener alianzas estables entre grupos separados geográficamente. En contextos de crisis climáticas, esta capacidad marcaba la diferencia entre resistir o desaparecer. El lenguaje jugó aquí un papel central, pero no solo como herramienta para coordinar las tareas. Estudios en lingüística evolutiva y neurociencia sugieren que el lenguaje humano se especializó en narrar, explicar el pasado, anticipar el futuro y justificar normas sociales. Gracias a él, los sapiens pudieron crear mitos, tradiciones y reglas que organizaban la vida colectiva más allá del presente inmediato. Este fenómeno explica por qué el Homo sapiens pudo adaptarse tan rápidamente a entornos extremos. Cuando llegó a Australia hace más de 60.000 años, o cuando cruzó Beringia hacia América miles de años después, no lo hizo porque fuera biológicamente superior, sino porque podía planificar a largo plazo, transmitir conocimiento acumulado y cooperar a gran escala. La arqueología confirma esta idea. Allí donde llegan los sapiens, el registro muestra una diversificación tecnológica rápida y una explotación flexible de los recursos. Donde otras especies humanas se especializaron en nichos concretos, los sapiens cambiaron de estrategia según el entorno. Esta plasticidad cultural fue su mayor ventaja evolutiva. Pero este triunfo tiene una consecuencia profunda. Las mismas capacidades que permitieron al Homo sapiens expandirse, cooperación masiva, simbolismo compartido y transformación del entorno, son las que hoy nos han convertido en una fuerza planetaria sin precedentes. Nunca antes una sola especie había tenido tanto impacto sobre los ecosistemas, ni tanta responsabilidad sobre su futuro. Hasta ahora hemos seguido al Homo sapiens como una especie que sobrevive, se expande y se mezcla. Pero hay un momento decisivo en esta historia, cuando dejamos de limitarnos, adaptarnos al entorno y empezamos a reorganizarlo de forma consciente. Es aquí donde la prehistoria comienza a transformarse en algo nuevo. Durante más del 95% de su existencia, el Homo sapiens vivió como cazador-recolector. Y conviene subrayarlo, no eran sociedades simples ni primitivas. Estudios etnográficos y arqueológicos muestran que estos grupos poseían un conocimiento extremadamente sofisticado del entorno, de los ciclos estacionales, de los comportamientos animales y las propiedades de las plantas. Sin embargo, alrededor del final de la última glaciación, hace unos 12.000 años, algo empezó a cambiar. El clima se volvió más estable y en distintas regiones del planeta, algunas poblaciones humanas comienzan a sedentarizarse
parcialmente. Este proceso no fue repentino ni universal. Durante milenios, grupos humanos combinaron caza, recolección y experimentación con plantas y animales. El punto clave no fue solo el cultivo, sino el almacenamiento. Cuando una comunidad puede guardar alimento, puede planificar. Y cuando puede planificar, aparece una nueva relación con el tiempo, el trabajo y el poder. Yacimientos como Jericó, Çatalhöyük o Göbekli Tepe muestran que incluso antes de la agricultura plenamente desarrollada, ya existían construcciones monumentales, rituales colectivos y formas complejas de organización social. Este dato es crucial porque rompe una idea clásica. No fueron las ciudades las que crearon la cultura, sino la cultura simbólica compartida la que permitió las ciudades. La cooperación masiva, sostenida por mitos, rituales y normas sociales, precede al Estado. A partir de aquí, el Homo sapiens entra en una fase nueva de su historia. Aparecen las primeras culturas complejas, luego las ciudades, la especialización del trabajo, la escritura y los sistemas políticos organizados. En Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo o China, distintas sociedades desarrollan soluciones similares a problemas comunes: gestión de excedentes, legitimación del poder, control del territorio. Y es en ese punto donde conviene hacer una aclaración terminológica importante. Durante mucho tiempo se utilizó el término Homo sapiens sapiens para diferenciar a los humanos modernos de otros sapiens arcaicos. Hoy la mayoría de los paleoantropólogos considera esta distinción innecesaria y obsoleta. No existe evidencia clara de dos subespecies distintas dentro del Homo sapiens. Los humanos anatómicamente modernos de hace 300.000 años y nosotros pertenecemos a la misma especie, aunque con variaciones regionales y culturales. El uso del término Homo sapiens sapiens persiste a veces en divulgación, pero científicamente se prefiere hablar simplemente de Homo sapiens, reconociendo que nuestra especie siempre fue diversa. No hubo un salto final que nos convirtiera en humanos modernos de golpe. Lo que hubo fue una acumulación cultural progresiva. Y esta es quizás la conclusión más importante de este tramo del viaje. Lo que define al Homo sapiens no es solo su biología, sino su capacidad para crear y transmitir cultura de forma acumulativa. Cada generación no empieza desde cero, hereda conocimientos, símbolos y estructuras sociales que se amplifican con el tiempo. De ahí nacen las civilizaciones, no como un milagro repentino, sino como el resultado lógico de miles de años de cooperación, memoria compartida y adaptación cultural. El Homo sapiens no dejó la prehistoria porque fuera más inteligente, así de repente, sino porque aprendió a pensar colectivamente a largo plazo. Y aquí surge la pregunta que conecta pasado y presente. Si las civilizaciones nacieron cuando aprendimos a cooperar a gran escala, ¿qué tipo de civilización estamos construyendo hoy con las mismas herramientas? ¿Seremos capaces de salvarnos a nosotros mismos y evolucionar a algo distinto? Si este viaje por la historia profunda de nuestra especie te ha hecho pensar, cuestionar o mirar al mundo con otros ojos, te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte tu reflexión en los comentarios. Aquí seguimos explorando el pasado no para idealizarlo, sino para comprender mejor el presente. Gracias por acompañarme y te espero en la próxima.